Buenos días a todas, a todos, a todes. Bueno, vamos a hacer esta sesión de esta mañana. Vamos a hablar a algunos profesores de diferentes escuelas para contaros la pedagogía que utilizamos nosotros en las clases. Entonces, en nuestro caso, vamos a hablar, Agustín y yo, 15 minutos cada uno para contaros bueno, pues lo que hacemos en clase. Primero, gracias Concha, Esteve, María Dolores por invitarme. Para mí es un placer estar aquí. Yo empecé mis clases, mi formación como profesor en esta escuela, aquí en 1999 entré aquí. Aquí estuve 7 años, pasé muchos años en este teatro. Me dediqué a la parte técnica de este teatro, como algún profesor supongo que se dedica ahora. Así que estoy muy agradecido de estar aquí y muy agradecido a la escuela. Yo aquí aprendí a ser profesor en esta maravillosa escuela. Luego me fui a la RESAT por otros motivos y bueno, estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Bueno, entonces, yo lo que os voy a contar es la pedagogía que utilizo en la asignatura Prácticas de Escenificación en segundo de dirección en la RESAT ahora actualmente. Entonces, esta pedagogía yo parto de la premisa de que no hay una única manera de entender el teatro o de hacer teatro, sino que hay múltiples maneras de entender y de hacer teatro. Y que estamos en un contexto histórico ahora en el que la diversidad de formas teatrales que hay en el mundo contemporáneo es quizá una de las épocas en la historia del teatro donde hay más diversidad. Más formas de entender qué es eso del teatro y más formas diferentes de hacer teatro. Entonces, a partir de esta premisa, planteo en la pedagogía un cambio de rol en el sentido en que el profesor no es el que impone una manera de hacer teatro. El profesor no es el que ha construido previamente a la formación una forma de entender el teatro y de hacer teatro y la impone al alumnado, sino que se trata de generar un contexto en el que los alumnos puedan encontrar un lugar donde estar dentro del hecho teatral, un lugar donde comprender y de hacer teatro. Y entonces, a partir de ahí, pues lo que planteo en la asignatura Prácticas de Escenificación 1, que es el primer contacto que tienen los alumnos en la RESAT para hacer obra teatral, para generar obra escénica, les planteo a los alumnos que ellos tienen que elegir el punto de partida. Es decir, los alumnos tienen que presentar un proyecto y a partir del proyecto que deciden los alumnos, hacemos un proyecto de investigación y creación escénica. Y para mí es muy importante que los alumnos elijan el punto de partida, porque eso implica que el alumno tiene que comprometerse con qué es lo que quiere investigar. Y para favorecer al alumnado un marco teórico donde poder investigar y generar la obra escénica que luego se va a mostrar, pues divido la asignatura de Prácticas de Escenificación de segundo en 4 bloques y a cada uno de ellos trabajamos un paradigma de la creación escénica. El primer bloque que trabajamos es el asociativo, luego vamos al discursivo, luego vamos al relacional y luego vamos al narrativo. En estos bloques lo que planteamos es no solo una manera de entender el teatro y de hacer teatro, es decir, que en cada uno de estos bloques los alumnos investigan y hacen teatro desde unos principios estéticos, desde una forma de entender el hecho teatral, sino que también trabajamos lo que para nosotros es una de las partes fundamentales prácticamente de cualquier representación escénica, que es en lo asociativo ponemos el foco en la forma que vamos a construir, en el discursivo ponemos el foco en el pensamiento, en el discurso que está cómo construir un discurso escénico, en el relacional trabajamos todo lo que tiene que ver con la relación con los espectadores, que da lugar a una serie de obras que ahora a continuación os digo, y luego en lo narrativo trabajamos todo lo que tiene que ver con la fábula, o sea, cómo trabajar la fábula y cómo construir diferentes representaciones a partir de la fábula. Entonces, en la primera parte, en lo asociativo, trabajamos, lo que hago es hacer una introducción teórica de lo que es la creación asociativa, luego pongo ejemplos de obras que considero emblemáticas de esta forma de entender el hecho teatral,
como Inferno de Romeo Castellucci, Tadeusz Kantor, Angélica Lider, etc. Y a partir de ahí no puedo entrar mucho en la teoría de cada uno de los paradigmas, os pongo para mí uno de los elementos principales que trabajamos. En lo asociativo, en lo asociativo son obras teatrales que construimos en donde no pretendemos representar una fábula, sino que lo que construimos es a partir de un elemento de partida previo que elige el alumno, que puede ser un concepto, una situación, un pequeño texto, pero que en primer lugar, en segundo, lo que les pido es que partan de un concepto que elige el alumno y a partir de ese concepto hacemos una investigación que pretende no generar una fábula ni ilustrar el concepto, sino realizar una investigación a partir de ese concepto para generar un pensamiento en escena. Es decir, que los alumnos, el trabajo consiste en no generar un significado previo a la investigación, sino con el grupo de actores que estemos trabajando, que el significado que emerja en la obra final surja del proceso de creación, surja del trabajo con los actores en el proceso de ensayos. Y entonces ahí pues trabajamos conceptos como el pensamiento encarnado de Merleau-Ponty, el pensamiento por contacto de Dreyfus y Taylor, trabajamos bastante Antonin Artaud y todo lo que tiene que ver con la idea de la obra desde lo sensorial y la obra la obra que pretende conectar con el público desde lo sensorial. Y entonces vemos algunas obras emblemáticas las analizamos y luego hacemos les hago una propuesta metodológica de cómo aplicar esto en el aula. Y entonces cada alumno tiene que realizar una pequeña obra de unos 10-15 minutos desde estos principios estéticos, de esta forma de entender el hecho teatral. Entonces esto les sirve a los alumnos para que cada alumno pueda encontrar un lugar donde poder crear en escena, unos principios donde poder trabajar escénicamente, pero también les sirve para luego en los demás paradigmas desarrollar la capacidad de trabajar con la forma, aunque luego en el resto de los paradigmas. Luego vamos al paradigma discursivo, que es el segundo bloque de la asignatura Prácticas de Escenificación 1, y entonces en lo discursivo lo que hacemos es generar un discurso escénico y a partir de ese discurso escénico construimos la obra. Y el discurso escénico implica que no vamos a trabajar a partir de un concepto, sino vamos a trabajar a partir de una tesis y un contexto histórico. Entonces establecemos cuál es el contexto histórico, definimos una tesis y hacemos un trabajo de campo para encontrar argumentos que defiendan la tesis. Una vez que tenemos ese discurso, que puede ser un discurso tipo muy parecido a un ensayo, entonces empezamos a investigar cómo escenificar ese discurso y, por lo tanto, encontrar un dispositivo donde poder escenificar la tesis que queremos trabajar. Entonces, aquí trabajamos mucho teatro documento, trabajamos mucho teatro político. Le pongo ejemplos de vídeos de Lola Arias con Campo Minado, Ruanda 94 con Jazz del Gubellerí, obras de teatro documento, de teatro político, y así como en el asociativo nos metemos mucho con Artaud, en lo discursivo nos metemos mucho con el teatro político de Ben Piscator. Y entonces aquí trabajamos la teoría del teatro político y generamos al final una obra igual de unos 10-15 minutos en donde lo que se trata es de que con los alumnos trabajemos unos argumentos que defiendan unos argumentos específicos, que defiendan una tesis y cómo escenificamos esos argumentos. Y lo mismo, la tesis y el contexto histórico es el alumno quien lo elige. Y entonces luego en el segundo, depende del número de alumnos que tengamos en clase, lo ideal es que todos pasen por cada una de estas fases, de cada uno de estos paradigmas para llegar al final de la asignatura, pero muchas veces si hay una cantidad grande de alumnos, lo que hago es que no todos los alumnos pasan por los diferentes paradigmas, sino que unos alumnos hacen la obra asociativa mientras los demás participan en el proyecto asociativo. Entonces ven el proceso, pero no pasan todos por los 4 paradigmas. Luego vamos al relacional. El relacional es el que a nivel, digamos, coloquial, igual os suena más términos como teatro inmersivo, teatro participativo, etcétera. Este tipo de obras en las cuales el espectador participa en la representación escénica. Y entonces aquí en el tercer trimestre hacemos otra obra que consiste en, bueno, igual que en los demás paradigmas, primero
hago una introducción teórica al paradigma relacional, y entonces aquí trabajo libros como Estética Relacional de Nicolas Bourriot, o trabajo mucho de Augusto Boal y las diferentes formas del teatro del oprimido, sobre todo el teatro foro. Es decir, obras en las cuales se permite que el espectador intervenga en la representación y de alguna forma la modifique. No obras en las cuales se utiliza al espectador para generar una parodia o para generar una parte de la representación ya prefigurada, sino que generar un contexto en el que el público pueda decidir sobre la propia realización escénica. Y entonces aquí nos encontramos con obras, por ejemplo, como el Teatro Foro de Augusto Boal, en el que el público tiene la libertad de poder intervenir y decidir sobre la representación escénica, y luego tenemos otras obras como las que construye Roger Bernard, que son obras en las cuales el público puede decidir entre una serie de opciones. Es decir, la obra contiene diferentes obras, diferentes itinerarios, y entonces el público decide qué itinerario quiere observar. Pero no puede elegir cualquier cosa, sino que hay un límite determinado de itinerarios para ver la representación escénica. Vale. Y entonces luego aquí vemos obras de Roger Bernard sobre todo, y lo mismo, hacemos una propuesta metodológica de cómo hacer una obra de unos 10-15 minutos para que el público participe, y es como generar un juego escénico. Y luego, después de toda esta trayectoria, llegamos al narrativo. Entonces, el narrativo, partimos en esta asignatura, en el cuarto bloque, partimos de textos dramáticos cortos, de textos dramáticos de en torno a 10 minutos, 15 minutos. Lo que ocurre es que en la manera de trabajar los textos dramáticos no consiste en analizar el texto e ilustrarlo en escena, analizar el texto y a partir del análisis dramatúrgico que acabamos del texto llevar a escena de la forma más ilustrativa el texto, sino de generar un diálogo entre el texto y el contexto desde el cual se realiza la escenificación de ese texto. Es decir, que para nosotros lo fundamental es que entre el texto del que partimos y el contexto en el que nos situemos, que tiene que ver con un grupo específico de actores, de directores, desde ese contexto específico seamos capaces de generar un diálogo escénico entre la fábula y el acontecimiento teatral. Y por lo tanto, en el acontecimiento teatral, la aparición de los personajes de la fábula que van a aparecer en la obra van a estar sucesivamente jugando en escena con la propia materialidad de la escena. Es decir, que lo que jugamos es, a la hora de trabajar, por eso pongo el paradigma narrativo en cuarto lugar, porque lo que trabajamos es cómo incorporar lo que hemos trabajado en lo asociativo y en lo discursivo en la parte narrativa. Y entonces metemos en la escenificación de la fábula fragmentos discursivos, fragmentos asociativos, los fragmentos asociativos tienen que ver con cómo a lo largo de la escenificación de la fábula introducimos partes en donde la forma va a tener protagonismo por encima de la escenificación de la fábula, es decir, a la hora de escenificar la fábula, la historia que estamos representando, hay momentos en donde vamos a trabajar algún concepto que tiene que ver pues, con la fábula, con los personajes, con la acción, y ese concepto a través del trabajo que hemos hecho asociativamente en la primera parte de la asignatura lo ponemos en primer lugar, es decir, que la acción tenga significado en sí misma, más allá de que esté dentro de la fábula, es decir, mejor dicho, que la acción salga de la fábula para tener significado en sí mismo. Y luego vamos a la parte discursiva, es decir, que en algunos fragmentos de la representación escénica salgamos otra vez de la fábula para generar un discurso, es decir, cuál es nuestra perspectiva con respecto a esta fábula, con respecto a la temática de la fábula, con respecto a la temática con respecto a los personajes, con respecto a la lectura que podemos hacer de esa tesis, de la tesis de la obra. Y por lo tanto en escena se genera un diálogo en el cual para nosotros tiene sentido para nosotros el acontecimiento teatral, porque la representación escénica no es una mediación entre el texto y el público, no se trata de ilustrar el texto, sino de generar un acontecimiento teatral en el cual seamos capaces de generar una obra a partir del trabajo asociativo y discursivo previo, en el que veamos no la fábula representada,
sino lo que veamos es cómo ese equipo de creación dialoga con esa fábula representada. Y entonces ahí pues hacemos lo mismo, hacemos una introducción teórica a esta forma de entender la significación de las fábulas, ponemos ejemplos para mí paradigmáticos de esta forma de entender la significación de textos dramáticos, como por ejemplo el espectáculo de Julia que hace Christian Yataí de la señorita Julia Strindberg, o Milo Rau con Orestes a partir de Agamenón de Esquilo, etc. Y entonces les propongo les hago una propuesta metodológica para hacer esta obra, otra vez de nuevo, 10-15 minutos al final de la asignatura. Entonces, y ya acabo. Entonces, este recorrido por estos 4 paradigmas permite que a los alumnos, al acabar la asignatura Prácticas de Significación 1, que es el primer encuentro con la creación escénica, a partir de tercero y cuarto, los alumnos puedan o elegir un paradigma, es decir, yo quiero seguir profundizándome en la parte más asociativa, performativa, y seguir por ahí, o unos alumnos pueden elegir, yo prefiero seguir desarrollando la parte más de teatro documento, teatro político, o teatro inmersivo, teatro relacional, teatro participativo. Es decir, que cada uno puede elegir uno de los paradigmas o hacer mezclas entre unos paradigmas y otros. Y también lo que nos permite es que hemos pasado por 4 partes fundamentales del hecho teatral, que es la forma, cómo construir la forma, el discurso, la relación con el público y el trabajo con la fábula. Y entonces, quizá para mí una de las grandes, digamos, uno de los grandes objetivos de esta metodología es que al final de la asignatura, al acabar las prácticas de significación en segundo, el alumno tiene un abanico de posibilidades, de procesos de entender el hecho teatral, de principios estéticos, de formas de hacer teatro, y entonces cada uno puede situarse en uno de ellos o en mezclas de cada uno de ellos. Y como son 15 minutos, pues muchas gracias. Como son 15 minutos y ya estamos casi, bueno, un poquito fuera de hora, pero yo traigo algo un poco más escrito. Y entonces voy a intentar leer y voy a intentar también saltarme cuando sea necesario y cuando el tiempo apremie. Bueno, quizás situar también el contexto primero diciendo eso, que yo soy profesora de prácticas de escenificación para dirección escénica en la RESA de Madrid, y quiero comenzar esta conferencia, bueno, y creo que ya os va a sonar porque Juan Pedro también ha estado comentando esto, pero somos un poco el grupo o el núcleo duro de la escuela donde planteamos esta propuesta, ¿no? Entonces, lo primero que hago con ellos también, con el alumnado, es la distinción, lo más didáctica posible, para mí, de estos diferentes paradigmas teatrales. Por favor, la diapo. Sí. Y entonces, bueno, pues hemos estado trabajando y yo no dejo de intentar ampliar, revisar, con el alumnado también. A veces he dado este trabajo incluso con los ítems vacíos para ver cómo en la dinámica de clase funciona. Pero sí que creo que estoy intentando que haya una distinción o que entienda muy bien desde unos procedimientos estéticos y principios estéticos cuál es la diferencia y cómo se pueden categorizar estos 4 paradigmas, ¿no? El paradigma narrativo, asociativo, discursivo y relacional. Yo sigo revisando y ampliando, sobre todo para proponer y proponiendo que tanto el asociativo, el discursivo y el relacional han trabajado y se proponen a partir de la oposición o de determinadas revisiones sobre el teatro narrativo. En esta exposición voy a centrarme en uno de ellos, más bien, que es en el del teatro de creación asociativo, ¿no? y en sus elementos de composición, y en cómo fomentar entre el alumnado una concepción de lo que sea una investigación de deconstrucción para la creación de estas formas postdramáticas que podemos decir, ¿no? Porque, como sabemos, la creación del teatro postdramático ha sido un ejercicio de cuestionamiento del teatro denominado de todas estas maneras, ¿no? Convencional, burgués, dramático, moderno, mimético, ilusionista, decimonónico. Este tipo de teatro, además, bueno, pues ya creo que podemos reconocer y conocemos muchas características que nos han ido relatando Legman, Fischer-Liche, Cornago,
antiilusionismo, hibridación de las artes, mezcla de lenguajes escénicos, de jerarquización de elementos escénicos, la dimensión performativa, la anulación de la fábula, de los personajes psicológicos, la enfatización del carácter procesual de la obra, el uso de estrategias escénicas como la fragmentación, la simultaneidad, la ruptura de la cuarta pared, etcétera, etcétera. Para mí, lo que es, más bien, es fundamental entender que supone una revisión y una reflexión de las visiones binaristas que conlleva el teatro dramático y que, por lo tanto, de lo que se trata es de deconstruirlo. La deconstrucción para mí, por lo tanto, es esta estrategia de subversión de esta visión binarista. Así que yo creo que voy a intentar empezar por definirlo brevemente, ¿no? Este término que fue propuesto por Derrida nos contaba que estamos instalados en lenguajes y sistemas de pensamiento que son oposiciones en su estructura y en sus modos de funcionamiento. Y esto le sirvió para desmontar y subvertir binarismos a nivel filosófico y ontológico, como el ser y la nada, el habla y la escritura, la realidad y la apariencia, etcétera, etcétera, en los que, como ya sabemos, uno de los dos términos domina y controla al otro. Y el otro existe básicamente por muchas cuestiones, pero entre ellas la de la ausencia y la de ser un término minusvalorado. Entonces, esta jerarquía lo que impone, por lo tanto, es una distinción y distribución desiguales de privilegios y poder. El ejemplo, yo creo, más conocido y que ya, bueno, está en el entorno es el ejemplo de Judith Butler, o como Judith Butler nos contaba la cuestión de género. Ella decía en su teoría que, y voy a intentar destacar una idea que tiene que ver a continuación con lo que voy a desarrollar, que el género no es una esencia natural, ¿no? Ni siquiera el sexo, sino que es un marco. Y es decir, es el lugar en el que se construye la diferencia sexual y se elabora como algo obligatorio e ideal a través de fuerzas materiales y sociales. Su teoría del género nos desveló esta construcción para proponer a continuación como resistencia a la proliferación de géneros. La estrategia de la deconstrucción frente a la lógica aristotélica del principio de no contradicción, frente a la dialéctica hegeliana de tesis, antítesis y síntesis, o al estructuralismo de oposiciones binarias, se propone invertir en un primer momento, como momento negativo, la estructura jerárquica y como momento positivo constructivo lo que intenta es producir un tercer término diferente a los dos que no se deje atrapar en ese binarismo. En este caso, Judith Butler, todos conocemos que su tercer término, y se ha generado ella es un poco la iniciadora y formadora también de todo el movimiento queer, ¿no? Yo diría que el tercer término se referiría a la intersexualidad. Este ejemplo por ser lo más clara posible, porque ahora voy un poco a que la aplicación de este término, de la deconstrucción, ya se ha empleado mucho en crítica literaria, se ha empleado mucho en análisis textual de obras literario-dramáticas, pero creo que también es una estrategia posible y fundamental para estos paradigmas en los que estoy trabajando y en los que trabajamos en la escuela, y para crear puesta en escena. En concreto, uno de los paradigmas que más utiliza la investigación deconstructiva para la creación es el asociativo, que, en contraposición al teatro narrativo representacional, pretende, mediante esta deconstrucción, desmontar, como decía antes, que hace la deconstrucción, y subvertir binarismos y dualismos que se dan en la escena narrativa. Para mí rigen en tres elementos fundamentales y también en los que me centro mucho en mi trabajo en el aula, ¿no? Que son la temporalidad, tempo, ritmo, la cuestión espacial y el cuerpo, o la corporalidad. Estos tres elementos se han enmarcado en el teatro, como digo, bajo mi punto de vista, bajo posiciones binaristas que han privilegiado uno de los términos. Se ha privilegiado el espacio a la italiana como un lugar de ficción autónomo, se ha privilegiado el cuerpo normativo, orgánico, organizado, y el ritmo racional, y por lo tanto también el tiempo lineal. Pues bien, para mí el teatro de creación asociativo intenta deconstruir estas nociones, siguiendo con la idea de marco, intenta desenmarcarlos, ¿no? Yo abordo esta tarea en mis clases mediante diversos ejercicios y a través de ciertas herramientas de creación. Voy a tratar ahora voy a hablar sobre el cuerpo y el tiempo de manera muy breve. Sobre el cuerpo del actor nos dijo ya Fischer-Lice que el teatro burgués supuso la descorporización del actor y que así, sin embargo, desde las vanguardias y la posmodernidad volvemos a abordar procesos de corporización en el trabajo de actor, ¿no? Exponiendo al espectador, nos decía Fischer-Lice, a la tensión entre el cuerpo semiótico y el cuerpo fenoménico. De esta manera, la deconstrucción pasa por cuestionar
La figura como un cuerpo ordenado, una sustancia que garantiza su identidad y se propone un ejercicio de desfigurabilidad, ¿no?, en la que el cuerpo pueda restaurar su presencia y no su representación, donde se privilegia la materialidad y la singularidad sobre la psicología y la idealidad. Tratar esa desfigurabilidad es tratar el cuerpo como un sistema intensivo en el que afloran intensidades afectivas, pulsiones, deseos, enfermedades, instintos, y es ver, por lo tanto, ese cuerpo también en continua transitoriedad y mutación. Y, por lo tanto, lo que tiende es a desplazar o a desbordar lo biológico y lo ordenado. Yo agrupo 3 modelos de deconstrucción del cuerpo normativo sobre los que trabajar en el aula. El cuerpo, tratado desde su vulnerabilidad, en unos contextos se llama como el cuerpo excepcional o el cuerpo deforme, frente al cuerpo ideal y perfecto. El cuerpo dolorido, agotado, frente al cuerpo cotidiano. Y el cuerpo aturdido, perturbado, traumático, del exceso deseante, frente al cuerpo controlado y disciplinado. Brevemente hablo también del tempo y del ritmo, ¿no? Contrapongo el ritmo racionalizado del teatro burgués, que supone el tiempo lineal, a los ritmos que investigaron ya las vanguardias, ¿no? El caos dadaísta, la ciudad del futurismo o el tiempo del subconsciente del surrealismo. Y la posmodernidad, creo que heredera de esas vanguardias, ha propuesto trabajar y pensar desde lo arrítmico. Esto se puede desarrollar en el aula trabajando alternancias rítmicas, de fases rítmicos, disonancias sonoras, e incorporándolo al trabajo de ejercicios en el aula. Me voy a detener un poquito más en una de estas herramientas de construcción, la referida al espacio, para que veáis cómo trabajamos un poco estas prácticas, ¿no? Tratamos el teatro a la italiana como un teatro con una embocadura, ¿no?, y un cubo negro que sirve como marco de todo lo que allí se muestra, ¿no? Y que nos decía Judith Butler, allí es donde se encierra una cosmovisión. Pues en el teatro a la italiana lo que se encierra es una cosmovisión transparente, es decir, cognoscible y perfectamente cognoscible, una visión unívoca y cerrada y además totalizadora, ¿no?, puesto que lo que se presenta es lo que hay y no más. Se propone al alumnado 3 herramientas, propongo al alumnado 3 herramientas para intentar hacer ese trabajo de desenmarcación y de deconstrucción, que han de incorporar en la práctica escénica cuando estamos en el planteamiento asociativo, ¿no?, tanto desarrollando tableaus o desarrollando performance, para deconstruir este espacio. Los enuncia a modo de metáforas y yo los llamo pues el velo, el ojo de cerradura y la ventana. Lo propongo con nombres muy metafóricos, justamente para provocar una herramienta muy evocadora al alumnado y con la que cree su propia solución escénica original y la que también le sirva para deconstruir el binarismo en el que quiere abordar. En la primera, en el velo, más allá de su uso, que lo hemos visto muchas veces para crear atmósfera, pues yo os lo propongo como una interposición, o es una interposición a la mirada, ¿no?, que difumina la imagen impidiendo una visión clara al espectador. Contrapone, por lo tanto, lo transparente a lo opaco. Pone en entredicho binarismos como lo decible y lo inefable, lo representable y lo irrepresentable, pasado y futuro, etc. Este velo confronta la visión transparente, clara y simplificada de la realidad a la que se refiere el teatro a la italiana, y lo que nos habla y lo que nos trata es que el mundo y la realidad es más complejo y que aquello puede que no se deje atrapar por el pensamiento, por el lenguaje o por la representación. Recurso muy usado, ¿no?, pues el humo, la gasa, un momento la siguiente diapositiva, que es, bueno, creo que sería Go Down Moses de Castellucci. Es una gasa. Él es muy dado y este montaje en concreto, la mitad de la obra, sucedía a través de esa gasa. Pero voy más al segundo ejemplo, siguiente diapositiva, que es también de Castellucci, de la tragedia Androgonidia, del capítulo 11 de Cesena. En la escena nos cuenta, de esa manera velada, ha puesto un panel delante de los personajes y solo podemos verles un poquito las piernas. Vemos toda una acción
que sucede ahí, que es la violación de una mujer a manos de los fascistas. Para mí su intención, claro, es esconder el acto, pero en realidad lo está resaltando, ¿no? Lo que nos muestra es la consecuencia brutal, porque finalmente en la escena lo que sucedía era pues que aparecía chorros de sangre por las piernas de la mujer, ¿no? Para mí el binarismo que está llegando a tratar Castellucci en esta idea, en este ejemplo, es el de lo representable y lo representable. Con segundo metáfora con el que trabajamos como efectos de desenmarcar es el del ojo de cerradura, ¿no? Trabajamos ese efecto escénico y que lo que nos permite es pensar en la idea de penetrar en algún elemento de la escena, en alguna imagen o en alguna parte de la escena, que queda oculta a los ojos del espectador. Contrapone, por lo tanto, la idea de ojo de cerradura, lo externo a lo interno. Penetra en el marco. Y el efecto ojo de cerradura pretende acceder o hacernos entrever lo profundo a lo que no accedemos desde la superficie. Cuestiona, por lo tanto, y puede cuestionar como binarismos, lo íntimo y lo público, lo consciente y lo inconsciente, y, bueno, creo que muchas veces puede ir más allá y va más allá de la típica mirada voyeur del ojo burgués que quiere verlo todo. Un ejemplo para mí de cerradura, vamos con la siguiente, por favor. Sí. Es este montaje que se llamaba The Sirens, del grupo Sleepwalk Collective, en el que una actriz introducía una cámara en la garganta mientras la imagen, entonces en el audiovisual, se iban alternando y mezclando imágenes de su rostro, aquí no se ve luego la otra parte, pero imágenes también de su interior, del cuerpo, ¿no? De su garganta. Para mí esta idea era cómo se disolvía o cómo se estaba planteando en el montaje y a través de este juego que duraba mucho tiempo en la escena, la idea de la disolución del sujeto, ¿no? De un sujeto perfectamente fijado, ordenado, que nos habla más el teatro narrativo frente a un sujeto disuelto, ¿no? Porque en realidad lo que nos mostraba la imagen todo el tiempo era cómo su rostro, que es justamente donde está colocado la identidad, ¿no? Concebimos más ahí la identidad de una persona, sin embargo, a través de ese juego metafórico con los órganos internos se iba disolviendo esa idea de rostro. También tengo otro ejemplo, que es el montaje de Castorf de Estación América. La siguiente, sí. Que es Estación América, que es una versión sobre la obra de perdón, se me ha ido el título y ya me viene. Estación América, de personajes de Blanche y Stanley. Entonces, ya lo reconocemos todos, ¿no? Bueno, pues aquí a través de una televisión vemos a Stanley en un momento de intimidad, ¿no? En un momento donde a Stanley es donde comienza también en la función a vérsele que vemos su cuerpo, su trasero, cómo se limpia, cómo se... Sí, perdón, voy acabando. Entonces, bueno, el binarismo para mí aquí sería tratar justamente de esa entre lo íntimo y lo que sea lo privado, lo íntimo y lo privado. Por último, tercer ejemplo es la ventana, o tercer efecto y metáfora que les propongo. Y la ventana sirve como justamente para abrir el marco, ¿no? Es decir, para abrir a muchas más visiones e interpretaciones. No es solo que utilicemos la metáfora ventana para hablar de espacios latentes, sino más bien justamente de abrir la italiana y de abrir la escena. Tengo el siguiente ejemplo, que es el otro anterior, que habla Juan Pedro de ella, que es la Julia de Cristian Yataí, donde pues Cristian Yataí al final de la obra decide sacar a los personajes a la calle. Para mí, cuando salen a la calle y cuando empiezan la relación con el espectador, pues ya se está tratando ese binarismo entre lo que sea la realidad y la ficción. Pero no solo es que esté rompiendo la ficción, es que lo que hace es justamente cuestionar y colocarse el entre que sea realidad y ficción. Está desmontando todo ese concepto. Para finalizar, me gustaría solamente apostillar dos ideas sobre pedagogía y teatro de creación, ¿no? Primero, una reflexión sobre lo que yo creo que es la creación, que me parece que es un acto de resistencia. Y resistir, ¿no?, es pues liberar siempre unas potencias
que desde el interior o desde el exterior, ¿no? Pero quiero decir que es una dialéctica entre el poder y el no poder, ¿no? Porque hacer lo que se puede solo es ejecutar y hacer una obra, pero justamente para mí abordar lo que no se puede es donde nos colocamos en la idea de creación. Siguiendo con esta reflexión, bueno, pues indispensable para mí desde la SESAD crear ese perfil de creador-investigador, creadora-investigadora teatral, y donde no se trate tanto de demostrar o de producir formas, sino que contribuya también como investigador y que se contribuya en el mundo del arte teatral también a generar conocimientos. Por lo tanto, también necesitamos, como nosotros mismos, nosotras mismas, como profesores, profesoras, crearnos el perfil más de profesor, profesora guía, que no se dedica a transmitir esos conocimientos que decía, como justamente a llevar al alumnado a eso que no sabe y que no puede. Bueno, yo también intento o estoy en ello, ¿no?, de generar metodologías de investigación y me fijo sobre todo en tres cosas, ¿no? En que sea una pedagogía deconstructiva y emancipadora, y para eso también en generar procesos de creación y fijarme también en el enriquecimiento que produce en el alumnado la propia búsqueda y no en sí el resultado. Y para ello he propuesto en otro trabajo mío unas metodologías de creación y simplemente señalo tres, ¿no? Primero, que no evaluar el resultado, ¿no?, sino estar pendiente de qué es el proceso. Y entonces, el primer momento es ese momento de búsqueda de referencias, de búsqueda de documentos, y que no sea lo que refleja un resultado, sino que va a ser lo que va a generar el material. Como nos contaba, por ejemplo, Rafa ayer, nos decía cómo hacer un mapa cartográfico, ¿no?, que produzca asociaciones inesperadas en esa búsqueda y en esa investigación que estamos haciendo. En el segundo lugar, solamente bueno, pues, hacer ese trabajo de exploración en el proceso de ensayos y no convertir el proceso de ensayos simplemente en un diario de trabajo. Para mí es otra cosa hacer este trabajo de investigación de un diario de trabajo o de un cuaderno de dirección. Porque ese mapeado o ese proceso de exploración en el proceso de ensayos es, bueno, algo que tiene que ver con la prueba, con el error, con el proceso, pero también mucho con lo desechado, justamente con lo que no hemos recogido en nuestro trabajo. Y por último, el tercer eje sería, pues, delimitar la pregunta. Ayer también se hablaba, alguien comentaba, algún alumno comentaba hablando de esta cuestión de los temas, ¿no? De que estamos cansados de que nos digas qué temas. Yo intento que, y dentro de pensarlo como una investigación, intentamos analizar o intentamos vislumbrar más bien la cuestión desde preguntas, desde qué preguntas nos hacemos para que esto sea un trabajo de investigación. Termino y simplemente, bueno, os dejo las dos referencias bibliográficas, estas, que es ahí donde estoy, en el último, y donde estoy haciendo un poco la metodología, ¿no?, para quien quiera recogerlas. Gracias, me he pasado. Yo creo que va. Sí. Yo creo que me aguanta. Buenos días, yo soy Julia Moyano, vengo de la ESAD de Sevilla. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Miguel también por invitarme a venir aquí. Yo soy docente desde el año pasado en interpretación en Teatro del Gesto. Entonces voy a empezar hablando un poquito de mi experiencia del curso pasado. Fue cuando inicio mi andadura como docente en la ESAD, allí en Sevilla. Y bueno, nada más aterrizar, acojo con mucha alegría desde el departamento la asignación del taller de creación de cuarto, con mucha ilusión porque mi actividad profesional en ese momento se centraba en mi compañía y se centra también actualmente convivo, con tanto la actividad docente como la artística, con la Rara, que es mi compañía, y bueno, no se me ocurre un mejor comienzo en la escuela que acompañar un taller cuyo enunciado va acompañado de la palabra
creación. Eso significa para mí meses por delante para idear, proyectar, concebir, investigar, inventar. Y me encuentro con un grupo excelentemente preparado desde un punto de vista físico, pero muy desconectado de la práctica artística contemplada desde la autonomía del intérprete. Entonces propongo partir de ahí, desde esta falta de autonomía. Y me postulo como guía en un proceso creativo común y partir de ese vértigo, el vértigo que produce la página en blanco, y adentrarnos en un proceso que va a producir miedo, que va a producir momentos de crisis, momentos de belleza, momentos de miedo, de hallazgo, de duda también, de incertidumbre y de descubrimiento. Les pregunto, ¿qué queréis hacer? Eso para este grupo era como de, no sé, dinos tú, ¿no, Julia? Que eres la profe, eres la profesora, tú tienes que... Pero bueno, vuestro taller, ¿qué queréis hacer vosotras? ¿Queréis un texto? ¿Queréis trabajar sobre un tema? ¿Queréis trabajar, había muchas bailarinas, queréis trabajar sobre una coreografía? ¿Queréis trabajar...? No sabemos. ¿Cuáles son vuestros referentes? ¿Cuáles son vuestras líneas? ¿Cuáles son vuestros, no sé, soñar? ¿Qué es lo que os imagináis? No sabemos. ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? No. Vamos a pensarlo. Bueno, nos dedicamos unos días a volcar. Vamos a ver qué no queréis hacer. Entonces empezamos por el descarte. Y del descarte llegamos al encuentro de, bueno, vamos a empezar trabajando sobre temas. Los temas que se han descartado. Pues sí, los temas no funcionaron. Pero bueno, hay temas que te encorsetan y temas que te abren. En este caso el tema era la identidad, o sea, la identidad un tema que puede abrazar tanto como asfixiarte, ¿no? Paralelamente yo con mi compañía hacía 3 años había estado trabajando en un proceso creativo muy parecido basado en la salud mental. Y de la misma manera, era como, pum, pongo un pie en la salud mental y me meto en un tema tan vasto como la salud mental en Andalucía. Centrándonos en una parte en trabajo de teatro documento. Entonces, bueno, hacía como muchas referencias al trabajo creativo que nosotras desde La Rara hacemos y, por otra parte, acompañándolas a ellas sin querer imponer una metodología interna de la compañía y también acogiendo cuáles son como un trabajo de mucha escucha y queriendo seguir en todo momento qué líneas de trabajo, al ser grupos reducidos, esa es una de las, bueno, de las ventajas, entre comillas, que tiene el recorrido de gestual, que es casi una educación, casi son clases individualizadas. El montaje sigue adelante. Es cierto que este tipo de procesos, al ser ese salto al vacío, te encuentras con momentos en los que dices, mira, estoy súper perdida, no sabemos por dónde seguir, esto no avanza, no sabemos a dónde agarrarnos. Es cuando no tienes un texto al que enfrentarte, cuando no tienes una disciplina de escritura, cuando las herramientas de trabajo se basan más en la abstracción, llegan momentos en los que se impone el desconcierto y muchas veces la desconfianza. Y yo ahora voy a viajar en el tiempo y me planto en el año 2004. Yo vivía en Madrid, estudiaba en la RESAT, y alentada por mi maestra Solgarre, me habló de la City Company y me fui a cursar esos seminarios maravillosos que hacen en verano en Saratoga, en las inmediaciones de Nueva York. Pero antes había estado trabajando duramente y agradecidamente con Sol en su metodología, en la cual
ella propone un método, hay un entrenamiento psicofísico muy duro, muy exigente. Después te metes en una técnica chejoviana donde en desarrollo de técnica y para ponerlo en práctica en un proceso creativo autónomo, y tú tienes que construir, o sea, tienes que hacer tu práctica escénica individual. Eso lo haces en segundo de interpretación, y en segundo de interpretación, cuando estás llegando a una escuela, tú dices, ¿esto qué es? O sea, yo en segundo, que yo tengo que hacer una propuesta autónoma, creativa, que no tienen ni idea. Es maravilloso que eso te ocurra en un segundo, que puedas aglutinar todas estas herramientas, que tu cabeza empiece a despertar y empieces a empezar a beber y claro, porque este método, este entrenamiento, esta técnica, Eugenio Barba, viene de aquí, que de repente esos engranajes empiezan a establecer conexiones desde ese momento de efervescencia, de fragilidad, de un cuerpo esponjoso, un cuerpo que está absorbiendo, que no está en un estado pasivo de recepción y simplemente de escucha, sino que ya se colocan en la acción, ¿no? Pues ese puente que eso hace que me facilita, que me abre la oportunidad de irme con la City, de encontrarme con, qué es todo lo que ofrece Anne Bogart y la City Company, para mí fue como un antes y un después. Y cito a Anne Bogart: crear no es producir, es ir más allá de lo que somos, de lo que sabemos, de lo que vemos. Crear es exponerse, crear es abrir los posibles. En ese sentido, la creación depende de una confianza en lo común. Esa confianza no pasa necesariamente por prácticas colectivas, a menudo depende de riesgos asumidos en solitario. Pero toda creación apela a un nosotros, a uno disponible y a la vez existente. Y con la CITE pude profundizar en este camino partiendo de una base común, un entrenamiento físico muy exigente, el Suzuki, que facilita que tu cuerpo-mente se coloque en un estado diferente, alejado de la cotidianidad, con una predisposición y concentración óptimas para la creación, y una posterior aplicación técnica muy elaborada. La City se vale de la técnica Viewpoint. Con Sol nos sumergíamos en el mundo chejoviano tras haber pasado por un intenso entrenamiento de Kaleripayattu. Actualmente yo en la escuela imparto Kaleripayattu y también Suzuki. Y me encuentro con que la formación superior en arte dramático rara vez proponen un recorrido formativo, un entrenamiento actoral específico que pueda convertirse en una herramienta útil para actores, actrices, directores, directoras y dramaturgas, y que dé continuidad al trabajo sobre sus propios recursos una vez finalizada su formación. Como creadora y docente me siento en una especie de estado de efervescencia continua, unos vasos comunicantes que se instalan, y confío y defiendo y me instalo en esa retroalimentación constante. Y para que ese riego no colapse, para que no haya trombos, no podemos descuidar la adquisición, el estudio y apropiación de técnicas, lecturas, visionados, discusiones en común y la posterior digestión interna, individual, solitaria, hasta hacer tuyas todas estas herramientas. Marina Garcés dice: desapropiar la cultura es devolver a la idea de creación su verdadera fuerza. A lo largo de mi carrera, habiendo asistido a múltiples seminarios, talleres, entrenamientos actorales, etc., siempre me encuentro con 3 palabras claves en la vida y en la escena: corazón, amor, compromiso. Dice Bogart: el amor no es un sentimiento, independientemente de lo profundo que sean los sentimientos de uno, el amor no significa nada si no está unido a la acción. El amor es acción. Cuando pongas tu vida al servicio de lo que valoras, la acción engendrará otros valores y creencias. Las cosas ocurren gracias al compromiso. El movimiento lo es todo, no dejes de moverte, y sin embargo, ve más despacio al mismo tiempo. Dentro de esa paradoja, creas un espacio donde pueden existir el teatro y el arte. ¿Y por qué el corazón? Yo sería incapaz de disociar, desde que me alcance la memoria, la actividad creativa de una intensa y concienzuda actividad deportiva. Deporte entendido como hacer que el corazón bombee fuerte, muy fuerte, de manera que mi cerebro se coloque en un lugar diferente a lo cotidiano. Creación, corazón, lo preexpresivo, corazón, dramaturgia sobre la escena, corazón, entrenamiento actoral, corazón, trabajo de elenco, corazón. Vale, ¿cómo manejar estos conceptos? ¿Cómo llevarlos a escena dramatúrgica interpretativamente? ¿Cómo abordar la creación desde la página en blanco, desde el latido, desde el bombeo? El proceso de creación constituye el marcapasos integrado en el acto teatral. Este proceso regula el ritmo cardíaco y permite que los diferentes mecanismos que entran en juego se comuniquen entre sí para funcionar de forma coordinada. Y para que este proceso camine, para que estos mecanismos se mantengan engrasados,
debemos mantener llena y lejos de óxidos nuestra caja de herramientas. Yo propongo abrir la puerta a la incertidumbre, acogerla como parte del proceso y el potencial de crear yace, creo, en el desequilibrio y en el fracaso. Para acoger de buena manera el temido fracaso, debemos, como guías del proceso, ofrecer lindes para los múltiples posibles caminos. Creo que debemos ser flexibles, no imponer nuestro ego como directores de escena o guías, nuestro criterio estético por encima de los intereses individuales y de grupo, y que, como Bogart defiende, debemos como grupo, como docentes y alumnado, poner la carne en el asador y hacernos preguntas hasta soñar con la respuesta. ¿Qué queremos contar? ¿Desde dónde? ¿En qué soñamos por la noche, pero no nos atrevemos a pensar de día? De esta forma podremos crear estructuras de tal solidez que llegará el momento en que no nos olvidemos de estas. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Núria Oliver, vengo de Barcelona. Si me puedes poner primero la imagen con letras. Bueno, pues yo me dedico a ser docente de interpretación en el apartado visual de objetos y trabajar la dramaturgia a partir de la imagen. Y vengo a contar un poco mi experiencia el curso pasado con el curso de tercero, que es el primer momento que se enfrentan a una escenificación como tal, que se va a representar ya en lo que es un espacio ya más teatral. Y cómo fue mi acompañamiento a este proceso de creación. Para mí es muy importante, y yo lo que intento es aplicar una metodología donde el intérprete pueda activar su dramaturgo y su director a la vez. Me encuentro con alumnos que están muy fragmentados, que vienen de muchas técnicas muy diferentes y a la hora de crear no saben cómo hacer que unas se acerquen a las otras y cómo hacer que la parte más visceral se conecte a la parte más intelectual suya. Entonces, yo lo que siempre empiezo es para enseñar realmente una metodología con ejercicios claros donde siempre estén involucrados estos tres enfoques, que en ningún momento sientan que está separado, que ahora soy intérprete, después paramos, vamos a reflexionar sobre lo que he hecho, después voy a escribir, sino que en el mismo hecho teatral, en la misma improvisación, búsqueda, se les activen ya estos otros personajes, el dramaturgo, el director y el intérprete. Es como intentar hacer que en un cuerpo estén tres personas y esto se consigue a través de la práctica, ¿no? Y realmente veo como los alumnos evolucionan y empiezan a poseer su cuerpo de otra manera y son capaces de estar dentro de la pieza a la vez que tener la visión desde fuera y tener una intención clara con lo que están haciendo. Y para mí esto es el creador. El creador tiene que confluir estas tres personas, intérprete, dramaturgo y director, en uno solo. Mi metodología viene de una profesora que se llama Kerry Margolis, de Estados Unidos. Ella, sus raíces son el trabajo corporal de Etienne Decroux y de Grotowski, pero ella creó unos ejercicios muy específicos en los que siempre había la posibilidad de estar creando sobre una estructura muy fija ya y creando siempre dramaturgia. Entonces, yo en mi proceso lo primero que hago es enseñar esta metodología que ya para ellos es nueva, se sitúan en otro espacio para empezar a crear. Y durante el proceso de creación les voy recordando siempre pues, que tienen que jugar y analizar a la misma vez, pensar, decidir, volver a analizar y volver al juego, para al final ser todo esto en un solo cuerpo. Lo otro que quería hablar es sobre la implicación plena, ¿no? La visceralidad y la intelectualidad, ¿no?
cómo si el alumno no se conecta plenamente en los dos campos, no va a llegar a su canal creativo, porque va a estar solo conectado pues, a uno o al otro. Y cómo durante el proceso podemos crear espacios para las dos cosas. Incluso cuando ya está muy avanzada la escenificación, cómo podemos volver a la parte intelectual, cómo podemos parar el proceso sin preocuparnos por el resultado, volver a rebuscar, a buscar nuevas imágenes, nuevos inputs, y no tenerlo como primer espacio es más intelectual, después pasamos a la parte visceral y al final ya a la parte escénica, sino cómo durante el proceso podemos cortar y permitirnos incluso una semana antes de mostrar nuestro trabajo volver a la parte intelectual, por ejemplo. Y también la visceral, ¿no? Como aunque ya tengamos una parte formada, de golpe nos podemos también parar el proceso y volver a conectar con qué es lo que queríamos expresar con este texto o con esta propuesta. ¿Dónde estamos ahora? Pero ¿dónde era nuestra conexión primera con esto? Y vamos a volver a jugar con eso primero, olvidándonos de todo lo que hemos creado, ¿no? Pues esta es mi metodología. Y por último, cómo la creatividad, para mí, se activa en la especificidad, es decir, en ser cada vez más específicos. Esta es mi manera de entender la creatividad, no como muchos inputs muy diferentes, vamos a ser creativos, voy para este camino, después por este, sino yo decido coger todo. Es decir, vamos por un camino y vamos a continuar por ese camino para hacerlo cada vez más estrecho y estrecho y estrecho hasta que sea un punto súper específico. Para mí eso es crear. Materializar una cosa concreta y única que parte de una cosa amplia como puede ser pues, un tema o cualquier cosa, una frase de texto, una imagen, pero cómo eso cada vez se hace específico. Cuando se hace específico es porque hay un creador que quiere contar algo. Y cómo descubrimos durante el proceso qué es lo que quiero contar. Y eso es siempre añadiendo más especificidad a lo primero que sale. Yo desde el primer día les digo, aquí no va a haber material desechable. El primer día el material que hagas va a estar en el último día. Lo que pasa es que lo vamos a hacer tan específico que a veces se va a parecer mucho y a veces menos. A veces tenemos la suerte que lo primero que creamos es bastante magistral, porque mira, ese día... Y eso mismo simplemente le añadimos capas específicas. A veces lo primero que creamos no se parece a lo último, pero llega desde ahí sin abandonarlo. Yo digo así muy brutalmente, pues que creamos desde la basura, ¿no? Y esto les da confianza al intérprete, al creador que en ese momento está estudiando, en mi caso hacen tercero, ya se sienten empoderados, pero sí que es el primer momento que van a mostrar tan claramente delante de un público, ¿no? Y como les da seguridad desde la primera sesión en recoger y volverlo a trabajar a otro nivel y continuar. Y en mi experiencia les da mucha seguridad el pensar que no tienen que ir a buscar un resultado que no están hallando. Es que he probado esto, pero no era esto, es que he probado... No. Desde el primer día lo que has encontrado es bueno. Lo que tú has creado siempre va a ser bueno. Simplemente, si tienes una intención, tendrás que trabajar porque eso que ha creado se parezca más a la intención que tú quieres. O a lo mejor no tienes una intención y simplemente tienes que analizar más esto que has creado para ver qué es lo que va a transmitir. Y una vez tengas claro qué es lo que va a transmitir, lo puedes abrir y hacerlo más profundo. Entonces, eso, el no desechar, que va muy bien para el momento en que estamos, no desechar nada y simplemente trabajar sobre ello.
Y ahora sí, esta es mi metodología que os quería contar y me gustaría enseñaros las imágenes del taller que hicimos el año pasado. Las estudiantes de visual es un grupo muy reducido porque, bueno, en Barcelona se puede estudiar texto, musical, físico y visual. Y era un grupo muy, muy reducido. Trabajamos, les hice una propuesta de texto concreta. El texto solo como base de inspiración para desestructurar. Después os quería hablar un poco cómo fue el proceso. El texto era Las criadas de Jean Genet. Y bueno, primero enseñaros en imágenes cómo acabó siendo el resultado y explicaros un poco el proceso. Bueno, pues un poco cómo fue el proceso, ¿no? Cómo en este trabajo yo llego con la obra y ya les explico que no tengo una dramaturgia formada, que eso solo es una base de inspiración. Lo primero, conocer la obra, que las alumnas tampoco habían leído nunca, así que primero un trabajo personal de aproximarse a la obra. Y después les cuento por qué yo he elegido ese material y cuáles son las posibilidades que le veo, ¿no? Para mí, en este texto veía la posibilidad de trabajar fuertemente con los objetos, porque pues, estos dos personajes juegan con los objetos para crear una nueva realidad cuando no está la señora, y después la posibilidad de bifurcarse en otro personaje, porque como trabajamos también con el títere, como el hecho de personificarse en el personaje de la señora, ellas mismas, como esto lo podían hacer como un alter ego de su personalidad a través de un títere. Dicho esto, lo primero es cómo me implico yo con esta propuesta. Y esta para mí es la parte más importante del principio, porque si el creador no se siente vinculado realmente a la propuesta, la creación no va a salir de un sitio del sitio creativo, va a salir de otra de nuestras partes. Entonces es muy importante ayudar al camino de vincularse realmente con la propuesta. Entonces esto pues a través de las primeras metodologías, pues desde murales en toda la aula, con 1001 palabras, desde entender a qué nivel, ¿no? Ellas, por ejemplo, hablaban, hombre, nosotros lo del clasicismo ya nos queda lejísimos, y cómo encontraron que no era tan lejos, ¿no? Hablaron de sus problemas con el alquiler, con el habitaje, problemas con las instituciones, y empezamos a ponerle nombre a todo eso y a empezar a actuar la pieza sin el texto, desde su conexión visceral con el tema, qué les movía a ellas de este tema. Y a partir de aquí empezar a buscar los objetos que para ellas tuvieran significado. Entonces buscamos todos los objetos que podían recrear este ritual. Y a partir de los objetos simplemente empezar a ritualizar ese objeto desde el primer día para la actriz a la vez que para la creadora. Y transmitir en imágenes, buscar en el texto todas las imágenes que
Así fue el proceso y el texto iba llegando solo el necesario. Nos permitimos, en la pieza había 20 minutos sin texto al principio, que eso era el ritual de los objetos. Al final solo era el metateatro de cómo salir del personaje y qué es lo que querían ellas expresar al final. Y bueno, simplemente eso, que el proceso se fue creando solo a un nivel muy rápido, porque cuando estás conectado directamente con lo que quieres expresar, simplemente las capas van saliendo de manera muy, muy rápida. Se trabaja muy rápido, porque con lo primero que las primeras imágenes que llegan, simplemente hace falta descubrir cómo potenciarla, ¿no? Y bueno, creo que esto es todo lo que os quería contar del proceso. Está en verde, sí. Gracias. Es que me daba un poco de vergüenza y creo que todo acto de creación también implica desplazarse del centro y así también en la reflexión acogemos un poco las palabras de las compañeras que han sido muy bonitas y enriquecedoras. Hablo un ratito breve sobre mi experiencia en el taller de cuarto de musical de creación del Instituto del Teatro de Barcelona, del itinerario de teatro musical, ¿vale? Es un taller que es el último del itinerario, que se realiza... Sí, vamos poniendo el vídeo, así si yo os aburro un poquito, pues vamos contrastando. Es el último taller de la carrera que realizan las alumnas después de como un taller como más canónico, con su partitura de repertorio y tal. Y entonces es un taller un poco raro porque, claro, el teatro musical y creación también implica algo un poco raro, ¿no? Porque normalmente es como la disciplina más férrea que parte de cosas más concretas, de una partitura casi que controla la respiración del intérprete, ¿no? Entonces, acojo el encargo con la máxima honestidad, intento arrastrar un poco mi práctica artística fuera, una práctica artística que también se basaba muy a menudo de procesos de creación bastante largos, donde yo normalmente lo que intentaba es poner en crisis algo que me interesa mucho, que es el cómo nos relacionamos en el acto teatral, es decir, cómo reinventamos la convención escénica en cada una de las piezas. Y creo que esto es un acto como muy necesario porque lo considero como un acto humanista. Considero que es como una acción que nos permite repensarnos, que nos permite repensar esto que son las relaciones humanas desde el teatro, que en el fondo es el arte de las relaciones humanas. Y no me refiero a las relaciones entre personajes, sino sobre todo me refiero en las relaciones que se establece en este rito entre actantes y público, ¿no? Entonces quería arrastrar esta visión humanista al aula, pero tenía que adaptarlo a metodologías pedagógicas y además concretas, porque es un taller bastante breve, de 7 semanas y venga, y otra cosa, ¿no? Y entonces, al principio funcioné un poco por intuición, que creo que es algo bueno, o sea, las intuiciones normalmente están fundamentadas en algo, lo que pasa es que aún no lo sabemos racionalizar, y después de 3 cursos creo que ya pueden ser unos principios míos particulares, o sea, en absoluto generales, ¿no? Un principio que me gusta tiene que ver con lo ético, que es con la propuesta del tema, con lo que se propulsa. Y entonces siempre me imponía una norma, que es que esta propulsión, esta inyección, partía como de 2 tensiones. Una tensión tenía que estar vinculada con el pasado o con la tradición. Por ejemplo, habéis visto unas chicas bailando en el atrio del Instituto del Teatro. Esto partía de las vacantes de Eurípides. Esto que está ahora viéndose
parte de una película que se llama Europa, de Lars von Trier, de principios de los 90. Y más tarde aparecerán unas imágenes que parten de un texto de Vicent Andrés Estellés muy breve que se llama Oratori para Marilyn Monroe, o en castellano Oratorio para Marilyn Monroe, ¿vale? Y entonces, de alguna forma, esta tensión vinculada con algo parecido a la tradición, contraponerlo totalmente con algo de rotunda modernidad. Por ejemplo, unas normas que me autoimpongo, tipo, vamos a contar las vacantes de Eurípides a través de una rave, y a través de músicas urbanas, y a través de reggaetón, y a través de trap, ¿vale? Esto genera un espacio de tensión que es el marco, es el terreno de juego donde después se va a desarrollar la creación. En el caso de Europa, la norma era, vale, vamos a intentar reconstruir el argumento de Europa, pero con una condición, que es que el público, todo lo que vaya a oír, lo hará a través de auriculares inalámbricos y se estará realizado en directo, de tal forma que se convierte el dispositivo escénico en algo similar a un estudio de sonido que va construyendo algo similar a la película. O en el caso del Oratorio para Marilyn Monroe, la tensión era como muy evidente de vamos a contraponer este texto de Vicent Andrés Estellés en valenciano con todo el mundo de Marilyn Monroe y toda una búsqueda alrededor de su figura, y de alguna forma quedaban contrapuestos este universo tan sumamente mediterráneo con ese universo tan sumamente capitalista y anglosajón y norteamericano, ¿vale? Este espacio de tensiones para mí es como el punto de partida necesario que nos da este terreno de juego, y un terreno de juego que tiene que ser un poco permeable por ambas partes. Por las partes de las alumnas, normalmente lo que sucede es que hay una investigación hacia ese pasado. O sea, quizá les queda más lejos ese pasado, esa tradición, y entonces, de alguna forma, obligamos a una búsqueda personal alrededor del tema propuesto. Y por otra parte, para mí, implica, pues, yo qué sé, un desplazamiento bestial hacia el universo mental de gente que no pertenece a mi generación y a tener que escucharme todos los discos de Dua Lipa para entender por qué me están... ¿vale? Y entonces, este acto como de generosidad es como un principio como muy bonito y muy necesario, porque en el fondo ambas partes salimos de la zona de confort. Un principio estético, que también es como una autoimposición, pero que de alguna forma también partía de una petición de la escuela, es que tiene que haber tecnología, y yo siempre pido que la tecnología sea vista. Es decir, normalmente las estudiantes de teatro musical utilizan micrófonos inalámbricos y un montón de artificio técnico, pero es algo que se esconde. Y no, en ese caso, estos talleres, la tecnología tiene que ser toda vista, toda en escena. Igual que asumimos por convención que un telón pintado representa un bosque, vamos a asumir por convención que un micrófono se puede mover, se puede desplazar, y eso puede generar capas de sonido, y si estoy más lejos del micrófono puedo generar reverberaciones, etc. De forma que invitamos a las alumnas a una reflexión sobre la tecnología, pero desde una visión artesanal. Es decir, no desde una visión tipo, vale, esto es de los técnicos, no, desde algo tangible, físico, que creo que también es bastante definitorio de muchas de las tendencias creativas contemporáneas, ¿no? Sin ir más lejos, agrupación Señor Serrano, ¿no? Con esta especie de cine-teatro, pues yo me imaginaba que lo que estábamos haciendo con el taller de Europa era lo mismo, pero con micrófonos, o sea, no con cámaras, sino con micrófonos, y todo se trataba un poco de ir jugando y de generando capas a través de este fenómeno en directo, ¿no? Y finalmente, como una motivación técnica que tiene que ver con la metodología, y tiene que ver con muchas cosas que se han dicho aquí que me han gustado mucho, y que yo lo intento canalizar con algo muy simple, que es la primera semana exponemos el tema, vemos las caras de las alumnas a ver cómo va, y les pedimos algo muy simple, que es vamos a hacer una cápsula. Para empezar, vamos a hacer una cápsula.
Una cápsula que siempre tiene que ser individual y una cápsula puede ser un monólogo, un solo, algo expresado escénicamente, o sea, nunca intelectualizado, que implica una primera digestión de ese material, que puede ser cualquier cosa. Puede ser un fragmento de un texto, puede ser una coreografía, puede ser una canción, puede ser cualquier cosa. Asumiendo que mi rol en ese taller ya no es, entre comillas, de acompañamiento técnico. Yo me coloco en el lugar del director, entre comillas, profesional, y las técnicas ya son suyas. Y las no técnicas también. Es decir, estamos terminando la carrera asumiendo lo que he aprendido y lo que no he aprendido. Por lo tanto, tengo que ser conocedor de hasta dónde puede llegar mi voz y hasta no dónde puede llegar mi voz. O sea, no voy a cantar una canción para cantar un gallo, ¿no? Entonces, esto es importante que de alguna forma la alumna ya se exprese con sus herramientas reales. Y yo no intervengo sobre esas herramientas. Este último curso hice una cosa absolutamente revolucionaria, que es no una cápsula, sino todos. Pero me permitía que en la primera semana apareciera un poco el mundo de los tópicos, porque el mundo de los tópicos en cualquier proceso de creación siempre aparece. Y entonces está bien que aparezca porque no te lo puedes saltar, ¿no? Entonces aparece la primera semana, lo ves, le dices gracias y entonces invitas a que salga. Entonces puedes entrar en la segunda capa, que es la cápsula de después, ¿no? Y a pesar de todo, como decían mis compañeras, siempre quedan rastros, o sea, siempre quedan energías o negaciones que en el fondo forman de alguna forma parte del proceso y que terminan sedimentando de alguna manera. Y de alguna forma, a partir de esas cápsulas, que es importante a mi criterio que sean individuales para no negar la voz de nadie, es decir, porque a partir de improvisaciones colectivas a veces hay voces que se quedan silenciadas, empezamos a construir con procedimientos múltiples y muchos se han verbalizado aquí. Simultaneidades, multiplicaciones, un monólogo que pasa a ser una coralidad, intentando siempre que en mi visión del acompañamiento vaya generando algo similar a una coherencia escénica. Normalmente lo conseguimos porque la energía, o sea, algo absolutamente gratificante de trabajar con estudiantes es que la energía es desbordante. Entonces, eso no siempre es posible en el mundo real, si lo hay. Entonces, es como una bendición trabajar con dosis tan elevadas de energía. A mí particularmente, todos los 3 procesos que he realizado me han sorprendido un montón. O sea, en 2 de ellos todas las músicas y todas las letras han sido composiciones suyas, o sea, han cogido el rol de compositoras. En este último, como partíamos ya como de un repertorio mucho más estable y teníamos como referentes claros, han pasado cosas maravillosas. No sé si se ve que hay todo como un escampall de sintetizadores, de samplers, de cosas, y toda la música estaba interpretada en directo por ellas, sin que ellas hicieran nada de eso, a priori, sin conocimientos técnicos de piano ni nada, porque el director musical tuvo la intuición de que era importante. Entonces, no sé, o sea, tengo como la sensación de haber sido muy feliz realizando estos procesos, de haberme emocionado mucho, y también aparecía por aquí, es que sin la implicación, o sea, sin asumir la posibilidad del error, de que te metas en un berenjenal y salgas un poco, ya me entendéis, es que es muy difícil hacer una creación honesta y hacer vibrar. O sea, si no vibra uno, es muy complicado compartir esa vibración y que por tanto se realice algo artístico real, algo nuevo real, ¿no? Se puede hacer algo tipo arte-gesto, copia de algo ya sabido, zonas de confort. Y bueno, quería terminar poniendo un poco una irreverencia, que es la batalla de gallos entre Penteo y Dionisio, que realizamos hace 3 cursos en el Instituto del Teatro.
a les venes, tu a la sang i tens orxat en una batalla de rap. Se't menjo amb patates, mans amunt, l'estranger ha arribat. Mireu, Panteu, com pensa, tant de bo m'hagués rajat. Es pensa que és un toro, però jo l'he dominat. El poder de Dionís arriba per arrasar la ciutat. Sí, el deixeble de Déu. Aquí n'hi ha un que mana i aquest és Panteu. Dius que Dionís ha escrit un encanteri. Per què no ens expliques de què va d'aquest misteri? Senyor Panteu, aquí només hi ha un misteri. Com tens el meu rebut al coll avall, sense que t'ennueguis. Dionís és conegut per tot el món, però et s'acurga per entendre-ho. T'hauria de fer un PowerPoint. Un estranger amb unes rimes que fan pena. Que mal que dius, xaval, que et puc cardar la trena. Aquí mana el Rabo, si vull vas a la presó. Et diuen Carles Porta, però fill a la foscor. La guerra podrà salvar-te i el teu déu Dionís. Això és un tercer grau i toca confessar els teus crims. Vols saber què passa? Més t'agradaria. Manali a ta mare, ah no, la té mania. Està de festa a les muntanyes, ensenyen els pits amb les dones de Tebes i dos avis transvestits. Calla la boca, xaval, t'obri la partida. Que ara te marcaré aquests cabells que tens de taixar de calva. El frau de Tebes a mi ningú em guanya. Vist en el joc d'agafar, només la curta salva. Aviam si acabaria a buscar-te amb una camilla. Tantes rimes indigestes, fes-se una camarilla. Deixa el rap, em cansaven, el teu flow em cansa. Deixa ballar a la gent i tot el món serà la dansa. No vols pel rap ni pel rei, xaval. Dedica't al marxist, aquí només hi ha un rei, es diu Dionís. Estàs ben malalt! Ni que fossis transsexual! T'aplicaré a l'actor pel que fins als collons! Aquest ritolet, cada nen s'ho carrimal, deixarem d'agradar-te! El Rabo és raro! Tu dius que tens un misteri misteriós! Jo dic que no tens res, potser un futur horrorós! Tu a mi no em menges! Què dius, perdedor? Ets un bon negres i a més fas pudor! Mira'm el Rabo! És ben gros! No em ploris, no es pot tenir tot! Tu dius que em superes, jo dic, a què esperes? Ai, pobre, fas pena! Però ets tan imbècil que ni t'enteres! Rima contra Panteu en una batalla de rap. Està tirat, aquest tio només té serradures dins el cap. Fa un low taxe, és un hetero bàsic. Un cari manxirula amb unes rimes que fan fàstic. La ignorància i les ofenses te les farem pagar. Encara no estàs tard, tot el poder del rap. Dionís, porta'm al paradís. Això cridaràs mentre te la clavo ben endins. Parles d'un poder, parles sense dir res. Això és una batalla, no una festa del Super 3. No he ni començat i ja està clar qui ha guanyat. Panteu el micro i la penya crida "Uara, guanyat!" Aquesta idea teva de marxar triomfant que te la pots treure del cap. Vés-te'n plorant, aquí no ens fotem ragues, ni la coca és per mariques. Aquí escopim barrots, xaval, vigila els piques! Creo que nos pasamos del tiempo. Bueno, era solo un ejemplo. Gracias por habernos invitado y haber compartido este rato.